Ya. Otro episodio con Yanaba. Hoy con el economista y docente Pablo Lucio Paredes. Muchísimas gracias, Pablo. Qué gusto. Encantado de estar con ustedes. Entonces yo voy a empezar con una pregunta esta es mi pregunta favorita. Dale. ¿Cuál es tu teoría de conspiración favorita? Bueno, primero yo pensé que este era un programa sobre fútbol. A eso vamos. No pensé que era de conspiraciones. A eso no vamos. Pensé que era de economía. Es de todo y de nada. Hay de todo y de nada. Entonces mi teoría de la conspiración favorita en este momento es qué pasó en la liga en esta transición Ya. de una directiva a otra directiva, qué tipo de conspiraciones hay atrás. Esa es mi favorita del momento. Qué bueno que preguntas eso porque tenemos Eso algo. estaba, Eso está. Ahí está, ¿Puedes ahí elaborar está. un poco en por qué esa es tu teoría de conspiración favorita? ¿Qué exactamente? Porque no tengo ninguna idea detrás, entonces es favorita por eso, porque no tengo idea qué es lo que pasa atrás. Ya. En otras uno dice, bueno, tal vez pasó esto, no, el general tal hizo tal cosa, o el otro, el economista hizo algo. Aquí no tengo ni idea de qué han hecho y por eso como liguista me llama mucho la atención esta Típico fase del liguista. conspirativa. Oye, ¿y eso te llama más la atención? O sea, veo que te llama la atención, pero me imagino que también te llama la atención todo lo que está pasando en materia económica. Como- Algo, sí. Quería preguntarte muy rápidamente, si fuéramos, ¿cómo le explicas? O sea, si un niño de 8 años te pregunta, Pablo, Claro, o tu estudiante que nunca va a clase. explícame qué es la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. ¿Cómo le explicas esto a un niño de 8 años? Para que entienda lo que va a pasar. A ver, lo que está pasando es por mil razones que vienen de los últimos 30 años, de los últimos 20, los últimos 10, los últimos 2, los últimos 1, no importa. El resultado es que las finanzas públicas en el año 2024 se ven mal, ¿no? Y tomando tal vez no el ejemplo del niño de 8 años, sino tal vez de la familia de ese niño, en su conjunto, el tema es que este año se proyecta que esa familia le va a faltar 5,000. En el caso del gobierno es 5,000 millones, probablemente en el caso de la familia es 5,000, pero bueno, digamos 5,000, y cada uno le pone lo que quiera detrás, ¿no? Le falta el déficit que va a tener 5,000, es decir, va a gastar 5,000 más de los ingresos que tiene, 5,000. Luego tiene que pagar 5,000 en deudas, entonces ya necesita 5 más 5. Y luego el año pasado dejó de pagar 4,000 a diversos proveedores. Dejó de pagarle a la tienda de la esquina, no hizo su aporte al seguro social, no le pagó al tío que tenía que pagarle, no pagó la cuota del auto, una serie de cosas, 4,000. Entonces este año la familia tiene un problema de que tiene que encontrar 5,000 para cubrir el déficit, 5,000 para pagar las deudas y 4,000 de todos estos atrasos que quedaron pendientes del año anterior. Entonces la familia tiene que encontrar 14,000. Aquí está Y para esa contabilizado. familia, digamos, 14,000 es bastante y para el Estado 14,000 millones es un platal. Y hace unos meses era un padre ausente. Sí. En estos 14 Mil. mil millones está lo que es míseros. Están contemplados los 200. ¿Cuánto es? Para combatir para el proyecto de seguridad. ¿Cuánto es? Razonablemente están contemplados 2,000 millones. 200 millones. Ya. Están contemplados en principio, además 200 millones, la verdad, en un presupuesto de 30,000 millones es poquito. En principio está contemplado el cierre paulatino del Yasuní, es decir, que recibiríamos menos plata del Yasuní. Entonces estás hablando por ahí de que el gobierno necesita entre 14,000 y 15,000 millones. Ajá. Y volvamos a la familia necesita encontrar entre 14,000 y 15,000, ¿no? Ese es el tema. Y ese es un platal, obviamente. 14,000 o 15,000 millones es un platal, ¿no? Y entonces uno dice, caramba, no, es imposible encontrar 14,000 o 15,000 millones. Entonces uno dice, a ver. Tomemos esto con calma. con cierta calma. ¿No? Primero,
lo más probable es que, como tú vas a pagar 5,000 en deuda, lo más probable es que vas a conseguir a alguien que también te preste 5,000. Entonces, los 5,000 que vas a pagar, ya tienes los 5,000 que te van a prestar. Entonces, ya no es 14 o 15, sino es eso menos 5,000 que vas a conseguir de financiamiento, te faltan 9 a 10, si las cuentas las hago bien. Ajá. Sí. Luego, segundo, si tú del año pasado no pagaste 4,000 millones de cosas este año, es probable que de este año al año próximo haya unos 3,000 millones que no pagues. No. Que es mucha plata, pero ya es menos de lo que no pagaste el año anterior. O sea, hay una pequeña mejora. Es como si tú vas a la tienda y le dices, vea, yo le debo 4,000, le voy a pagar 1,000, ya solo le quedo debiendo 3,000. ¿No? Qué verga de ver la de la tienda. Sí, tanto. ¿Cuántos La tienda solo- es bien importante. Es que yo voy a la tienda y tengo cuentas en todas las tiendas de la esquina. Es No, justo lo claro, que yo estaba tengo en pensando. todas. El Ecuador utiliza mis mismas formas de finanzas. Sí, ese Malas. Pablo Lucho, fíale nomás. Claro. Sí, confían. Hasta ahora confían. Y como eso ha pasado 10 años de que sí les he pagado, entonces siguen confiando. Ahora capaz que yo me vuelvo el año 11, me vuelvo un mal tipo. Y todo lo que parecía que yo era un buen tipo durante 10 años, ahora resulta que soy malo. Y el año 11 ya no pago a nadie. No, eso no va a pasar, claro. no va a pasar. No, estado de guerra. Tranquilos, los de las tiendas, tranquilos. Ay, eso ya no me va a pagar. No, sí les voy a Doña pagar. Lupita, Bueno, tranquila. entonces vamos a pasar 3,000 al año próximo. Entonces 9 a 10 menos 3, ya estamos necesitando 6,000 a 7,000. Entonces realmente, razonablemente, lo que necesitamos es conseguir alrededor de 6,000 y pico. Entre 6 y 7,000. Igual es un platal, pero bueno, ya es menos que 14 o 15, porque las otras cosas se van a dar así. No es lo ideal, pero así es la vida, pues, ¿no? Las empresas también, las empresas también el rato no le pagan todo puntual al proveedor, no le pagan puntual a este, bueno, así es la vida también, ¿no? Entonces necesitamos conseguir 6 a 7,000 millones, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, ¿qué cosas hay ahí que se están comentando? Dejo de lado algunas cosas, algunas ideas malas, como el impuesto a la banca, como subir el ISD, son ideas malas, pongo las ideas razonables que están en ¿Y discusión. por qué serían ideas Ya te digo, malas? después solo déjame Claro, acabar estos claro, 6 o sí, 7, sí. cómo podrían cerrarse. No. Entonces, tú tienes que la subida del IVA más la ley que se aprobó en diciembre del 2023, ¿no? Que les obliga a las grandes empresas a hacer autorretención, no sé qué tonterías, que dicen que hay una nueva amnistía tributaria, que también es una tontería, pero ya hubo, entonces ya está aprobada. Ya. Eso más el IVA te da 2,500. No. Ya. Luego, si es que logramos que no se cierre el Yasuní, son 500 más. Entonces ya estás hablando tipo 3,000. No. Luego, si es que tú reduces los gastos como deberías reducir gastos improductivos del Estado, eso representa otros 2,000. Entonces ya estarías en 5,000. Y si es que eliminas el subsidio, o no eliminas, una parte del subsidio a los combustibles eliminas, que la verdad es un muy mal subsidio, si lo eliminas en parte, ahí te puede estar dando entre 1,000 y 2,000 millones. Entonces, entre el Yasuní, la ley del 2023, el IVA, combustibles y reducir gastos improductivos del Estado, llegas a los 6,000 o 7,000 millones. Entonces uno dice, ya, pues está resuelto el problema, vamos, se acabó la conversación. una, sí, Ya, sí. ¿para qué la asamblea está reunida? Sí, ¿por qué se Pero pelea? ojo, esto implica que se pongan de acuerdo en el tema del Yasuní, que se pongan de acuerdo en el tema del IVA, que se pongan de acuerdo en reducir gastos, que se pongan de acuerdo en eliminar, aunque sea parcialmente, el subsidio a los combustibles. O sea, esto lo estamos diciendo aquí en palabras, lo he dicho en un minuto, Claro. pero esto requiere Además de que Claro. hay los temas legales. que con se el tema pongan de que el acuerdo, Yasuní fue claro, por claro, votación, claro. de popular, etc. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. Son cosas lógicas, digamos, que te permiten resolver el tema, pero no son cosas que uno dice, ya está hecho, pues no, hay que hacerlo, hay que ponerse de acuerdo, entonces... Pero bueno, digamos, si ustedes ven el panorama de esa manera, esos 14 o 15 mil millones que parecía algo inalcanzable, es duro, pero sí es O alcanzable. sea, tú no estás del todo pesimista. No, del todo pesimista nunca estoy. Ajá. Siempre creo que las sociedades tienen la capacidad, así espero, de resolver los problemas. A veces no los tienen, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la crisis del año 98-99 en gran parte se dio porque no tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo. Entonces sí, suceden esas cosas, pero yo en general creo que tenemos más capacidad de lo que creemos, ¿no? Y me parece que la historia del Ecuador de alguna manera muestra que cuando el Ecuador ha enfrentado cosas graves, hemos logrado De Sí, alguna encontrar forma, soluciones. una de alguna resiliencia forma, ahí así como ecuatoriana que es viveza muy- criolla en nuestra sangre Ajá. que nos permite. Pero ve, un tema como la dolarización, ¿no? Estábamos en una situación económica lamentable y el único país del mundo en esas circunstancias, o casi el único en el mundo, que dijo, ve,
la solución que vamos a encontrar es cambiar de moneda. Fue el Ecuador. Y fue una buena decisión, porque realmente para el Ecuador fue una buena decisión. Entonces decimos que el Ecuador no tiene capacidad de resolver problemas. La dolarización es una demostración de que en situaciones difíciles, haya venido donde haya venido, no puede ponerse a discutir y cómo se dio, cómo no se dio, no importa, lo cierto es que se dio. No. Y luego hay otra circunstancia en el Ecuador. Cuando uno dice, en América Latina ha habido movimientos guerrilleros terribles, ¿no? Caso del Perú, caso de Colombia, en Centroamérica, en otros lados. Y uno dice, ¿y cuál es uno de los países que no tuvo esos movimientos guerrilleros terribles o logramos cortarles a tiempo? Ese país se llama Ecuador. Ajá. Entonces no somos tan maletas. Sí, sí, es verdad. Y cuando tú ves que ha habido, no sé, dictaduras terribles en América Latina, dictaduras terribles, o sea, terribles de verdad, ¿no? Sí. En el Cono Sur, en Cuba, en Centroamérica. Tuvimos una dictadura light. En el Ecuador no digo que no, que las dictaduras se justifiquen, para nada. No digo que no haya gente que haya sufrido esas dictaduras, pero en general se les llama dictablandas por algo, porque en el Ecuador francamente no ha sido tan terrible. Siempre tibio. Le decíamos bombita. Muy caliente, muy frío, como justo en el Ecuador. Le decíamos bombita. Niña ecuatorial. Pablo, yo le contaba, solo entre paréntesis, estaba con una amiga española, una señora, en fin, española, y hablábamos de estas cosas y le decía, verá, teníamos un presidente, un dictador, y que los otros militares decidieron que él tenía que retirarse en noviembre del año X, no importa el detalle, pero él pidió que le dejen 1 mes y medio más porque su hija se iba a casar y quería que su hija se case como hija del presidente, o sea, del dictador, del presidente, ¿no? Y los otros le dijeron, bueno, no hay problema, en enero. Diciembre matrimonio, cambio en enero. Qué cosa tan y esta ecuatoriana. Señora me decía, qué civilizados. Sí, qué forma de ponerse de acuerdo. Como no serán malitos. Se me casa la guagua. Sí, Pablo, entonces, ven ustedes que hay soluciones. Las soluciones, no digo que sean fáciles, subir el IVA no es fácil, el tema del Yasuní no es fácil, bajar el gasto público no es fácil, el de los suicidios no es fácil, pero al final hay soluciones que yo creo que de una u otra manera vamos a ir pasando el año. ¿Y por qué las dos, cuando dijiste que son malas ideas? Malas, ¿por qué son malas? A ver, yo creo que hay dos malas dentro de todas las propuestas que se ha hecho. Una de la banca de la RC está la de gravar utilidades de la banca y también aumento del impuesto a la salida de divisas. Esas dos son malas. Las dos son malas. ¿Por qué? Las dos son malas porque primero, y digo francamente, yo no tengo nada que ver con los banqueros, no soy banquero, no soy hijo de banquero, no soy primo de banquero, no soy, no soy nada. Comentando ahorita, pero le pagan. Sí, pero ahí le pagan, el lacayo, no sé qué nada. Dejémonos de tonterías, discutamos seriamente. Yo no soy lacayo de nadie, capaz que ellos sí son de alguien, yo no soy de nadie. No, pero el tema es muy sencillo. La banca da préstamos si es que tiene recursos. Si no tiene recursos, no puede prestar. Y una de las maneras para la banca de generar recursos es que cuando tiene utilidades, las reinvierte en el banco y eso permite aumentar la torta. Por supuesto, eso permite que el banco crezca, que el banco a la larga valga más para sus dueños, pero al final es la mecánica de reinvertir las utilidades para que el banco crezca. Si tú a los bancos les dices, yo les voy a quitar $200 millones de las utilidades a través de impuestos, entonces son $200 millones menos que van al patrimonio del banco y que en consecuencia sirven para ser prestados. Y como la relación entre el dinero que recibe el banco y los préstamos es, digamos, 8-1, 10-1, entonces esos 200 millones multiplicados por 8 o por 10 significa entre 1.500 y 2.000 millones que no se prestan, ¿no? Claro. Y entonces tú dices, le estoy dando un golpe al banquero porque me caen mal los banqueros. No, no estás dando un golpe al banquero. O sea, en realidad es algo... Le estás dando un golpe a los que no van a recibir el crédito. Por eso yo digo, ya por último, a ver, ¿quieres caer a los banqueros? Entonces haz una cosa bien sencilla. No le pongas el impuesto al banco. Ponle el impuesto al banquero. Si el banco le da plata, si el banco le da utilidades, en vez de reinvertirlas en el banco, le da utilidades al banquero, entonces yo digo, ok, ya. Entonces cáele al banquero. Ahí sí le estás cayendo al banquero. Ya. En el otro caso no le estás cayendo al banquero, le estás cayendo a la gente que no va a recibir crédito. Claro. Ya. Porque igual es como, es algo medio demagogo, ¿no? Es como que suena bien. Sí, al banco, sentido. Dale. Pero debería ser al banquero. Pero digo, en el peor de los casos, ¿quieres caer a alguien porque los banqueros te caen mal? Ya, cáele al banquero, no al banco. Si es que reparte utilidad. Segunda cosa, el impuesto a la salida de divisas es una mala cosa. Porque se llama impuesto a la salida de divisas, como poner un muro, ¿no? Entonces, efectivamente, el muro es muy alto, no puedes salir, no sacas la plata, lo que sea.
Pero siempre hay que pensar que el muro tiene dos lados. Entonces, si tú no puedes salir a través de ese muro, tampoco entras. Entonces, la gente que traería plata al Ecuador no la trae. La gente que invertiría en el Ecuador no invierte. ¿Por qué? Porque el muro tiene dos lados. No hay cómo salir, pero el rato que entras, te quedas atrapado. Claro. Entonces tú dices, yo voy a ir a este lugar donde yo puedo entrar tranquilamente, pero el rato que quiero salir con mi plata, tengo un muro altísimo que no me deja. No, pues. Claro. ¿No? Y eso sucede en todas partes. Pongámosle un tono anecdótico y personal a esto. ¿No? Yo no soy muy sociable que se diga, francamente. Y entonces, cuando hay algún amigo que hace una fiesta y yo sé que es de esos típicos que te cierra la puerta a la 1, 2 de la mañana porque dice, de aquí nadie se me sale, aquí solo salen a las 5 de la mañana. Claro, imponiéndote un toque de queda. Obligatorio. Entonces yo no... A mí no me gusta salir a las 5 de la mañana, me gusta irme a la 1, ya disfruté hasta la 1 y quiero irme. No, cierran la puerta. Entonces hay un muro de salida, un impuesto a la salida en esa casa. Claro. ¿Qué es lo que yo hago? No voy. No voy porque no me van a dejar salir. Entonces el impuesto a la salida de divisas acaba convirtiéndose en un impuesto a la entrada de fondos al Ecuador. Entonces por eso es un impuesto muy malo. Eso es la razón fundamental. Ya, puedo, Sí. ya, yo tenía una pregunta específicamente con respecto a los 500,000 del Yasuní que te referías. 15 millones. Ahí se está considerando el costo de producción, el costo de remediación ambiental, el daño ambiental, o sea, digamos como de salud, etcétera, todos estos A ver, costos que vienen con la explotación petrolera. El tema es que el Estado, hay muchos cálculos, la verdad, y cada uno tiene los suyos y uno podría pasarse todo el día discutiendo el cálculo, cada uno, no importa. Yo digo, si es que no cerramos el Yasuní, el gobierno tiene 500 millones de dólares en el año. Si cerramos el Yasuní, no tiene los 500 millones. Eso es. Ahora, el tema que tú planteas es otro tema, es si se puede hacer petróleo y minería responsable en el país. En realidad lo que me preocupaba es el tema económico, creo, o sea, es de estos 500 millones. Es el neto que le queda al gobierno. Entra Es el neto que le queda al gobierno en el año. Y entonces las personas que, digamos, los otros economistas que están, digamos, a favor que se quede el petróleo bajo tierra, porque los costos de producción son muy altos. O sea, de lo que, digamos, de este número de 500,000, en realidad lo que se percibe es un número mucho menor. Y entonces la otra es, en vez de lo que se podría hacer, en vez de explotar el Yasuní, cobrar los impuestos a las personas que de Como te digo, hay 1000 cálculos. Hay 1000 cálculos. Lo que decía Novoa. Decía eso, claro. Hasta que dijo, no, mentira. Claro, al revés, pues ahora le quiere, Claro. obvio. Hay 1000 cálculos sobre el tema. Yo lo que te digo es cálculos razonables basados en barriles razonables, en costos razonables. Ahí ponen que cuesta más de $60 la producción, no cuesta. En fin, una serie de cosas. Yo creo que los razonables 500 millones neteando y haciendo los cálculos de manera correcta. Si alguien mañana viene y me demuestra realmente que no son 500 millones, sino que 0, bueno, entonces yo aceptaré y cambiaré de opinión. Yo he hecho mis números razonablemente que me dan eso. Hay gente que le da 1000 millones, hacen otro tipo de cálculos. Me parece que es exagerado de ese lado. Creo que el 500 millones es el número razonable. Pablo, te voy a hacer una pregunta y la respuesta idealmente no la piensas mucho. Que te voy a hacer decidir entre esto y esto. ¿Para ti quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? No, hombre, no porque no entrenamientos. Messi, porque ahorita sí quiero saber por qué. Messi. ¿Tú qué prefieres, 5 minutos más de sueño o alcanzar el desayuno? Desayunar mientras estoy medio dormido, ambas Bien, cosas. bien. ¿Cuál es mejor, Liga Española o Liga Inglesa? Ahora la inglesa. ¿A quién le confías más la economía? ¿A Rafael Correa o a Milei? A Milei largo. Largo. Ahora, ¿quién está menos loco? ¿Correa o Milei? Menos loco. Milei. Milei está menos Claro. loco que Correa. En una isla desierta, ¿a quién preferirías tener de compañero? ¿A Pablo Dávalos, a Godet o a Mauricio Pozo? Algo de largo. A Godet, sí. Pero claro. ¿En una isla desierta? ¿Otra vez, en serio? El problema, bueno, depende de cuáles son los objetivos, ¿no? Pero yo digo así para conversar, para pasar bien un rato, prefiero el Godet, ¿no? Claro. Bien. Exacto. Fue rápido. Ahora, hay un problema en eso. Ajá. A Godet no le gustan las islas, así que él no iría. ¿Qué? ¿Crees No que le gusta la playa. No le gustan las islas. No. Sí. Porque con Pablo Dávalos podrías cooperar, así como sería compartir todo, como En una una habría- isla. En una isla. En una isla. Oye, ¿en qué juego nadie te gana?
O sea, ¿en qué juego tú puedes decir apuesten por mí? Puede ser juego Ajedrez, de mesa, puede Rummikub. ser un videojuego, etc. No. Puedo perder en todos. En todos. Lo que sí pueden apostar por mí, creo yo, es que si no hay un juego, si no hay 20, en los juegos me refiero también a deportes, lo que sea, incluye lo que quieras ahí. Si hay 20, no soy el mejor en ninguno, Ajá. pero en el conjunto de los 20 acabo siendo bueno. Sí, acabas. Ahí sí podrían Después- apostar por mí. Y estás dispuesto a aprender. Sí, no, nuevos sí. juegos, Te digo, en 20 juegos, al final sumas, no gané ninguno, pero estoy en la pelea en el total de los 20. En total de los 20. Las medidas que ha tomado Noboa en este momento, el IVA en particular, las críticas que se le hacen al aumento del IVA al 15%. Bueno, como te dije, el IVA hace parte de esa solución, de los números que hicimos hace un rato, ¿no? Que dijimos tal cosa, y dijimos el IVA. El IVA es parte de ese paquete de cosas. Ahora, si tú me dices no se hace el IVA, entonces tienes que decirme, dentro de los números que hicimos antes, ¿con qué reemplazas el IVA? Pero ha habido ejemplo- mucho debate acerca de la afectación en la clase media. Mira, todo y- tiene una afectación. Cualquiera de las cosas que hemos hablado tiene una afectación. Los combustibles tienen una afectación. Reducir el gasto público todo tiene una afectación. ¿No? El tema es que la afectación del IVA es más razonable, es mejor para el o menos mala para la economía y más razonable que otras cosas que se han planteado. ¿Qué otras posibilidades? Por ejemplo, Ay. el IVA en el Ecuador no se paga IVA sobre una cantidad de productos básicos, ¿no es cierto? Salud, alimentación, etcétera. Bueno, eso ayuda a que el IVA sea algo no perfecto, no es que estoy enamorado del IVA ni mucho menos, pero digo, dentro de un acuerdo general tenemos que, si alguien dice, es que solo podemos hacer una cosa, eso no existe, yo les acabo de dar una lista de 5 soluciones, hay que hacer las 5. ¿No? Entonces, ninguna de las 5 a mí me da gusto, pero en conjunto me parece que si lográramos ponernos de acuerdo en esas 5 cosas, habríamos dado un buen paso. Y eso Ya. es una cosa que no hacemos en el Ecuador, ponernos de acuerdo. Porque cada uno dice, no, yo esa no acepto. Y el otro dice, en cambio, yo la otra no acepto. Entonces cada uno se queda en su esquina y nadie se pone de acuerdo. Yo digo, pongámonos de acuerdo en estas 5 cosas que nadie está contento con las 5, pero de pronto las 5 juntos sí es una buena manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Ujú. Hay deudas por cobrar de miles de millones de deudoras como la misma familia Noboa. ¿Consideras que podría ser también un mecanismo cobrando estas deudas? Porque con el IVA igual, o sea, dicen que se podría igual recargar como 100 mil millones y el agujero financiero es de 6 A ver. mil millones. Entonces esto también podría ser Sí, un método cuán realista es. Ve, una cosa que yo sí creo que hay que hacer, definitivamente, y de alguna manera incluye lo que tú dices, digamos, si le vemos ampliamente, es cobrar a los que no pagan. 88 millones es Grupo Noboa, ¿no? O sea, hay mucha gente, y no solo los que deben, digamos que ya deben, alguien les fue a ver y les dijeron paguen, lo que sea, sino la gente que logra pasar bajo el radar y que no es que ni siquiera han venido a cobrarles, ni siquiera les están en el radar. Entonces yo sí creo que en el Ecuador tienen que pagar los que tienen que pagar y hay que cobrar a los que no pagan. Hay mucha gente que no paga impuestos en el Ecuador. Yo, no mentira. Bueno, vea, ya te identificaste, vea, primero en la lista de SRI, por Súper favor. fácil, Ya. súper fácil de ir a buscar. Empecemos teniendo un ejemplo concreto ahí. ¿Por qué Raro dirías? comentario tuyo. ¿Por qué dirías? Hoy camino ¿Por qué te acá, haces había un esto? carro que tenía un sticker que decía, al frente nuestro, que decía, legal o ilegal, plata es plata. Y decíamos como, ¿Por qué? ¿Quién pone se eso en su denuncia carro? a sí Qué mismo penoso, así? ¿no? Como, Qué qué penoso, penoso. penoso. Hola, soy corrupto. Ahora sí. No tengo plata, pero Penoso. Pero en todo caso, mira, sí hay que seriamente, el SRI seriamente tiene que cobrar a los que están fuera del radar y que no ha de ser tan difícil ponerles en el radar. Ajá. Claro. Yo digo una cosa sencilla y esto mismo le decía yo a Elsa de Mena cuando creó el SRI hace casi 30 años. Claro, casi 30 años. Yo le decía a ella, vea, no ha de ser tan difícil, hasta en una hojita, sin computadora, solo en una Aquí, hojita. aquí. Una hojita como las tuyas, ¿sí? Sí. Ir apuntando, a ver. las de contabilidad. Aquí hay unas casas en Quito, en el Ecuador, que valen varios millones. Ya, okay. Aquí hay unos carros que valen no sé cuánto. Y entonces hacerse la pregunta, los que tienen esas casas y esos autos, ¿cuánto pagaron de impuesto? O sea, tan difícil va a ser, por No, Dios, o con las sea- bases de datos que hay en el mundo actual, ¿no? Y entonces alguien dice, sí, pero es que están a nombre de testaferros. Entonces el tema es ir a ver al testaferro y decirle, vea, señor, usted dice que usted tiene una casa que vale no sé cuánto, pero yo soy el testaferro. Entonces dígame quién es su Ya. mandamás, digamos, quién le mandó a Claro. usted. Pues, entonces, yo creo que
honradamente hay cosas que sí se pueden hacer para cobrar a los que no pagan también. Claro, ¿y cómo se Pero podría hagamos hacer eso para, y no o sea, si es tratemos que de hay asumir. una, claro, se podría hacer eso, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, explotar el Yasuní, por ejemplo, cómo también se cobra a una familia que está como ahorita en el poder, o sea, cómo se podría hacer si la familia Noboa es una de las que debe, o sea, para mí Ve. es Ellos tienen un juicio. A ver, yo tengo derecho, si alguien viene y me dice usted pague tanto de impuestos, yo tengo derecho a hacer un juicio o no tengo derecho. Sí, sí tengo derecho, si es que no estoy de acuerdo. Obviamente tengo derecho a eso. No. Entonces, si es que ese juicio es un juicio que está en marcha legalmente, ellos tienen derecho a estar en ese juicio. ¿No? Lo que sí tiene que terminar es que a un rato hay que terminar el juicio. No te puedes pasar toda la vida a seguir discutiendo. Ya algún rato hay una decisión que hay que tomar sobre este tema. Lo que sí me parece desde el punto de vista ético, que en definitiva es lo que tú estás planteando de alguna manera, es que si es que mañana, hoy, mañana, es lo que sea, la familia Noboa paga esos millones que debe, no se le debe a ellos exonerar del pago de intereses, multas y una serie de cosas. Claro. Porque la amnistía consiste en eso, ojo, no es que están diciendo la amnistía usted no paga, lo que están diciendo usted pague a cambio de eliminarle multas, intereses, etcétera. claro, ¿no? A mí me parece que cuando el gobierno planteó esto, el propio gobierno debe haber dicho, y verá, Esto se va a como ver yo mal. sé que esto puede favorecer a mi familia no se va a exonerar de intereses, multas y nada. Eso sí me hubiera parecido que es lo correcto, obviamente. Pues. Pablo, cuando hablábamos de la crisis, tú mencionaste, y me gustó, dijiste, de hace 30 años, de hace 20 años, de hace 10 años. Hace poco también en una entrevista me preguntaron, ¿de quién es la responsabilidad? Y yo les decía, depende a quién le preguntes, ¿no? Porque en este momento, con el tema de la crisis con el narco y la guerra, los unos dicen, es el correísmo, fue todo el correísmo. Los otros dicen, no, es Lazo y Moreno. Y en ese apuntar de dedos, hay también un debate sobre el rol del Estado y la relación del Estado con la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo te quiero preguntar a ti es, entiendo que tú favoreces y tiendes a preferir y recomendar achicar el Estado. Prefieres a Milei y los fuera. ¿Crees tú que en verdad se puede responsabilizar o conectar lo que está pasando en este momento y digamos la vigencia y la presencia y la enormidad de la delincuencia, del crimen organizado en el Ecuador al Estado obeso? ¿Crees que es así de directa la conexión? A ver, yo estaba en Montecristi, en la asamblea. Ajá. ¿Y a quién Que la gente responsabilizar? de Pichincha tuvo la amabilidad, y me siento honrado de haberme elegido, cuando se decidió eliminar la base de Manta. Ajá. Yo no dice por sentido común, ¿la base de Manta era útil o no era útil? Y yo digo, sí es útil. Si tienen tecnología, si tienen aviones, si tienen barcos, si tienen esto, han de haber sido útiles para controlar algo de lo que pasaba. Ajá. Que me digan, pero los gringos también se aprovechaban Somos para no colonia sé qué. gringa. Entonces, a los gringos también ponles en control en eso que hacían mal, pero me pareció un absurdo llevarnos la base de Manta. Luego, en esa misma asamblea, en esa misma época al menos, se decidió en la Constitución la ciudadanía universal. Uh-huh. Es decir, que cualquiera podía entrar al Ecuador, así como en su casa, e instalarse en el Ecuador. Y entonces uno dice, pucha, qué chévere hubiera sido que Bill Gates se le ocurra venir a instalarse en el Ecuador. Claro. ¿No? Pero no vino Bill Gates. No. ¿Quiénes vinieron? Sería raro que venga Claro. Bill Gates. ¿Quiénes vinieron? Unos cuantos malosos vinieron. Pues habrán venido unos buenos también, pero también los malosos han de haber dicho, está buenazo esto de entrar al Ecuador tan fácil, ¿no? Y luego, en esa misma época, se decidió que a los colombianos, por ejemplo, no se les pedía pasado judicial. O sea, ¿desde cuándo La falla. a tu país dejas que alguien entre y ni siquiera le pides el pasado judicial? Ok, entre ya, ciudadanía universal. No, y ahora un papelito de... No, eso ya no le pido. Y hay declaraciones del propio Rafael Correa absurdas donde él compara las pandillas a los Boy Scouts. No. Ah, Él eso. mismo dice que las no me acuerdo. pandillas son como los Boy Scouts, buenos muchachos. Yo también he sido Boy Scouts desde los 7 años, él no digo yo. Ya. Entonces, había una visión de que en el Ecuador
no había el control, que en el Ecuador podía venir cualquiera, que no le pedías pasado judicial, que no había la base de Manta. Entonces tú me dices, a ver, todas esas cosas juntas. Y después veo la inseguridad. Y yo digo, esas cosas juntas no tenían nada que ver con la inseguridad. Por sentido común, eso me parece que sí. Pero es entonces, digamos... Y uno dice, ¿y esas cosas no generaron una puerta abierta para que el Ecuador se vuelva un lugar de tráfico y de tránsito y todo eso? Yo digo, por sentido común, parece que hay una relación en esto y aquello, ¿no? Pero ¿por qué en esos 10 años, más bien los índices... La estadística era de que el Ecuador era el segundo país más seguro. Porque el Ecuador, bueno, primero porque el Ecuador se fue volviendo poco a poco un lugar de tránsito, cada vez se fue volviendo más, cada vez otras zonas como el Caribe, por ejemplo, se volvieron más difíciles de transitar porque las grandes potencias están en el Caribe controlando que allá no haya esa circulación, ¿no? Entonces fueron, y luego la gente que estaba aquí estaba instalándose y tenía un entorno donde les dejaban hacer aparentemente, pues estoy mencionando solo esas tres cosas que es obvio que dejaban que hagan, ¿no? Y entonces si yo te estoy dejando a ti que hagas las cosas, ¿tú te vas a enojar conmigo? ¿Vas a estar tranquilo haciendo tus negocios o vas a armar balaceras? No vas a armar nada si te están dejando tranquilamente hacer las cosas. Entonces, a mí me parece que hay cosas que muestran que esos años nosotros dejamos que el fenómeno vaya creciendo y se vaya moviendo. Y saliendo de las manos después de X cantidad de tiempo. ¿Y qué responsabilidad darías o atribuirías a Moreno o a Lazo después? Porque luego son 8 años de ellos, de sus... Yo creo que también, cuando yo veo, por ejemplo, que en este momento las fuerzas armadas se han tomado, digamos, las prisiones y han encontrado 1000 cosas en las prisiones y están quitando esas cosas, yo sí digo, por sentido común, no podíamos, y estoy hablando de los últimos años, no podíamos poner inhibidores de señal en las cárceles. Hace años. Claro, sí, claro. No podían entrar el tema de los inhibidores. También hubo mucha y negligencia responsabilidad. falta de decisión, absolutamente. Falta de iniciativa. Por ejemplo, este tema de los inhibidores, he oído la explicación increíble de que si tú inhibías la señal en las cárceles, les iba a afectar a los barrios que estaban cerca. No puedo creer que es una explicación. Claro. Entonces vaya e instáleles a esos barrios una antena especial para que ellos sí tengan. Sí, no suena algo muy complicado. Pero también... O sea, hay una serie de cosas, entonces yo digo, sí, cosas que yo veo hoy que por sentido común se están haciendo, ¿no? Hay gente que ha dicho, había que instalar, claro, porque es un problema en las cárceles, me imagino yo, pero yo no sé nada de seguridad, estoy hablando solo como ciudadano por sentido común, de que obviamente el guía penitenciario, el rato que está entrando un arma, este pobre hombre se puede jugar la vida diciendo esta arma no puede entrar. O sea, se va a jugar la vida. No se va a jugar la vida. De él y de su familia. No. Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Pongan tecnología, porque la tecnología no la puedes amenazar. Entonces tú pones tecnología controlada de lejos y el rato que pasa un arma suena. No va a decir, no, es que mi mamá. Ya, exacto. Entonces, ¿por qué no pusiste tecnología para controlar todo ese tipo de entradas? Hay gente que dice, también oí alguien que otro día decía, pero es que el problema es que todo esto entraba con la comida. Entonces, el proveedor de comida de las cárceles era parte del grupo y él venía con sus camiones y en las cajas de comida estaban las armas. Bueno, pero también puedes controlar la entrada de comida con tecnología, pues no. O sea, me parece que hay cosas que podían haberse hecho, que no se han hecho, y eso me parece que es negligencia muy mala. Sí. Pero más allá de la seguridad, sí creo que hay una discusión sobre economía en cómo la reducción del Estado en lugares, en países con tanta pobreza, deja a mucha gente desamparada y un poco a merced de la... Sin oportunidades. Entonces, y las personas la pregunta, sin oportunidades, de acuerdo, ahora la pregunta es, ¿cuál es la reducción del Estado? ¿Cuál es la reducción del Estado? En el año 2007... 2006, 2007, 2005, digamos, el Estado ecuatoriano pesaba un 25% del Producto Interno Bruto, es decir, un 25% de los recursos de la economía los tenía el Estado, año 2005. Y eso en dólares probablemente representaba en esa época unos 10.000 millones de dólares, para ponerle así. Puedo estar equivocado, pero más o menos. Resulta que ahora, 15 años después o 18 años después, el Estado ecuatoriano pesa alrededor del 40% del PIB, no el 25, sino el 40%, y en lugar de tener un gasto de 10.000 y pico de esa época, gasta más de 40.000 millones de dólares. Y entonces cuando la gente dice, pero es que ha habido esta idea de reducir el Estado no se ha ocupado, yo digo, discúlpame,
Pero si tenemos un Estado que gasta más de 40 mil millones de dólares, gasta el 40% del PIB, ¿dónde está que se ha reducido el Estado en el Ecuador y que por eso no se ha podido atender las necesidades de la gente? El Estado ecuatoriano es enorme. El problema es que atiende mal a la gente, malgasta la plata, hay corrupción, hay lo que se quiera, pero el Estado ecuatoriano tiene un platal. 45 mil millones de dólares es un platal. No. Entonces Claro, no es sí. justificación eso de que es la visión liberal de que hay que reducir el Estado. En todo caso, en el Ecuador nunca se redució el Estado. Hoy el Estado es inmensamente más grande que hace 15 o 20 años. Lo que sí se ha hecho es no utilizar los presupuestos, o sea, no Lo que tener sea. las Recursos, medicinas Lo que sea, adecuadas de la exacto, lo que sea. educación adecuada. El mal porque uso de los entonces recursos. es más Gastar bien- la plata en cosas que Pero no eso son también útiles, como que lo todo lo hace que tú un quieras. Estado Bueno, sí. que es ausente. Sí, Más bien es ausente, sí, no pero presente, no es, ausente, sí. sí, pero no es, te digo, porque en el Ecuador se ha tendido a reducir el Estado y por eso, pobrecito, el Estado no ha hecho. No, el Estado es enorme, tiene muchísima plata. Lo que pasa es que es altamente ineficiente Corrupto, y no hace las ineficiente, cosas sí. que hay que hacer. No, pero plata, sí, 45 mil millones de dólares es un platal. ¿Habrá un número como que económico de que pueda decir la ineficiencia del gobierno cuesta tanto? Hay estudios, por ejemplo, que publicó hace unos El 3 o índice 4 de años. tonto. Sí, El BID, de por todo, ejemplo, el sí. Banco Interamericano de Desarrollo, y aquí mismo en la universidad presentó hace unos 3 o 4 años un estudio sobre la ineficiencia. Uno puede criticar, estaba bien, estaba mal, pero bueno, fue un esfuerzo. Todo esfuerzo es válido en la vida. Claro. Y ellos encontraban que al menos había un 15-20% de ineficiencia. El Bien. Y Estado. 15-20% en esos platales Es es un platal. Claro. Claro. Yo hubiese Dije pensado 15, más. 15. Sí, obvio, pero es que ellos estaban contando las cosas que se podían, digamos, de alguna manera contabilizar. Sí. Pero incluso eso, así fuera solo 15 de 45 son 7 mil millones de dólares. Y la corrupción. Y si tú dices que no es 15, sino 30, entonces 30 de 45 son 14 mil millones de dólares. Por eso no, por eso es que uno dice, ¿por qué vienen las medicinas? No es por falta de plata, es Claro, es la ineficiencia. Sí. que incluye corrupción. Hay gente que obviamente le interesa que no haya medicinas Ujú. para hacer su negocio. Sí. Porque entonces acaba comprando las medicinas a última hora, más caro, lo que sea, entonces ahí la gente se está ganando. Entonces hay toda una red de esto, ¿no? Ya. Y hay un poco, bueno, tenemos poco tiempo, pero quería preguntar, hay un poco de personas que hablan de un riesgo de la desdolarización. ¿Cuán real es eso? Y también qué posibilidad hay para enfrentar una crisis como se vivió en el 99. O sea, Luisa sí nos desdolarizaba como Claro, ¿cuán real es como esto? Luisa te desdolariza. dólares. Mira, yo no creo que el riesgo sea grande de desdolarización. Creo que la dolarización es un sistema tremendamente sólido que no necesita que haya un médico al lado todo el tiempo diciendo, uy, vamos a desdolarizar, uy, cuidado, uy, tomámosle el pulso, uy, no sé qué. Está con fiebre. No. La dolarización es bien, y cuando le da fiebre se arregla, se cura solita, ¿no? Entonces, todas esas versiones de que estamos al borde de desdolarizar no me parece. Lo cual no quiere decir que la probabilidad sea cero, tampoco, Ok. ¿no? Y lo grave, digamos, de una desdolarización, digamos, ¿por qué podría suceder una desdolarización, más bien dicho? La única manera sería de que el gobierno diga, yo no tengo plata para pagarte en dólares, porque estamos dolarizados, tengo que pagarte en dólares, no puedo pagarte en dólares, te voy a pagar en un papelito Sí. que se llama... El novita. Como $90. Pero bueno, pero para engañar a la gente tendrías que ponerle algo de dólar al lado, o sea, la Claro. palabra ecuadólar. El ecuadólar. O... Ya, me gusta el ecuador. O sea, algo que diga dólar para que para engañar a la gente, decirle, no, si son dólares, tranquilo, no. Es de Ecuador, Ahí igual dice es dólar. dólar. Claro. Está dólar. Igual se hace verde con caras parecidas. Sí. Sí. Entonces, ahora, ese sería el tema grave si llegas a eso, pero además tendría que ser que sea obligatorio, porque si tú haces circular ecuadólares frente al dólar de verdad, nadie va a querer el Ecuador, la gente quiere los dólares de verdad. Tendría que ser obligatorio, usted tiene que recibir. Claro, claro. Ahí va, al bolsillo. Ajá. Abre el bolsillo y ahí le meto, ¿no? Y segundo, tendría que ser en proporciones grandes, porque también si emites $1,000 de Ecuador. ¿Del pues Ecuador? $1,000 no pesan en la economía. Claro. Tendrías que meter cantidades importantes que afecten la economía. Ese sería el único escenario
caso en el cual podríamos estar saliendo de la dolarización. El resto de problemas de lo que ya te digo, la fiebre de la dolarización, Sí. la pulmonía, todo esto se arregla. La dolarización es muy sólida y se las arregla más allá de nosotros. Pablo, te voy a dar unos nombres y te voy a pedir es el adjetivo o lo primero que se te venga a la cabeza con estos nombres que te voy a dar, rápidamente. Ya. Carlos Marx, Equivocado. Smith, Tipazo. Ah, sí. Elon Musk, Tipazazo. Rafael Correa, Loco. Milei, Tipazo. Bukele, Discutible. María Paula Romo, Tengo mis dudas. Diana Salazar, Gran muchacha. Donald Trump, Tengo mis dudas. Guillermo Lazo. Tengo mis dudas. Daniel Noboa, Veamos. Lenín Moreno. Ya vimos. ¿Nos sorprendió? Sorprendente. Sí, nos sorprendió. Nos Oye, sorprendió. Pero tú entonces te consideras un libertario. Sí, ¿cómo te ¿Dónde definirías? entras tú? Si haces esa prueba, tu- ¿dónde estás en la política? Yo me considero liberal. En Porque el ya se- mi ley es así. O sea, Siempre ya es absurdo. otro, sí, sí. Sí. Me considero liberal, lo cual quiere decir que yo creo Pero clásico. que el o centro... No me gustan esas cosas que le agregan el neo, el no Claro. sé qué, igual que al Es que dólar, sí es le agregan es que el sí es- ecuadólar es que y sí- creen es que sí ya... Es distinto. O sea, tienen como por eso, planteamientos sí, sí, distintos. no. Entonces, Para liberal mí yo me clásico. considero liberal. Es decir, que yo creo que el centro de la sociedad somos las personas y nuestras organizaciones. Yo, mi familia, mi barrio, la empresa, en ese orden, digamos, vamos ampliando el círculo, pero el centro de la sociedad somos eso, nosotros y el círculo que se va ampliando. El Y el individuo. gobierno está al final del círculo. Quiere decir que no es que no existe el gobierno existe y tiene cosas que hacer, pero no es el centro de la sociedad, el centro está aquí y lo que está acá más cerca, lo que está más lejos es menos importante. En el socialismo es exactamente al revés. Los socialistas consideran que el conjunto representado por el gobierno es el centro y el resto somos menos importantes frente a ese centro que es el gobierno, que son los que saben lo que queremos nosotros. Para mí, el liberal, equivocándose la persona, equivocándose o no equivocándonos, somos el centro de la sociedad. Ese es el tema fundamental para mí. La ¿Quién es diferencia el centro de fundamental. la sociedad? Y para acabar, ¿cuál es el riesgo que enfrentamos, que era la otra pregunta, de enfrentar una crisis como se vio en el 99? Si es que tomamos malas decisiones, que puede ser, por ejemplo, este tema de emitir dineritos, que no creo que vaya a suceder, pero emitir dineritos que no es dólar, si es que no nos ponemos de acuerdo ahora en algo, ¿no? Porque si no nos ponemos de acuerdo en algo, entonces quedamos en el aire y el gobierno dice, muy bien, ¿y entonces de dónde saco la plata para cumplir con mis pagos, para cumplir con esto, aquello? Si no tengo plata, me faltan los 14.000 millones que hablamos hace un rato. Entonces, eso sí, si no nos ponemos de acuerdo en algo, la economía puede ir por muy mal camino. Pero nuevamente yo hago parte de los optimistas y creo que sí vamos a encontrar soluciones, ¿no? Y el otro gran tema del año 2024, por supuesto, no podemos olvidarnos, ya que nos quedan, ya estamos atrasados, ya tenemos que irnos, es ¿qué será la Liga del 2024 en relación a la Liga del 2023? Hay un punto de interrogación que queda en este programa, ¿no? Importante para los liguistas. ¿Cómo será la nueva directiva? ¿Cómo será este nuevo entrenador español? ¿Cómo serán los jugadores que están trayendo? ¿Dónde está la plata? Claro, fútbol y la economía. Oye, y la Sí, última sí, solo, verdad. y aquí nos despedimos. Es que hay una persona con la que no estés de acuerdo, de izquierda, que admires mucho, un pensador de izquierda que admires mucho, que te rete, que haga parte de tu biblioteca de cabecera. Con la A que ver, negociarías. a ver, yo digo una cosa, no tengo ninguno así que poner el nombre específico, pero yo nunca he tenido problema en sentarme con nadie Ujú, ujú. a discutir, y a conversar, y a polemizar, y a estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No, lo he hecho con gente de izquierda, con gente de derecha, con políticos de izquierda, con gente diversa. O sea, nunca he tenido ningún problema. Francamente, sí he tenido problemas con una sola persona, que es con Rafael Correa. Porque las dos veces que debatimos con él, una vez aquí y una vez en la Universidad Central, lo único que él buscaba constantemente es cómo generar bronca. Claro. Y a mí en la vida no me interesa andar buscando broncas, a mí me interesa con la gente, así no piensa igual, sentarme a discutir, a conversar, y si al final
mejoramos, llegamos a algún tipo de acuerdo bien, y si no logramos, bueno, pues pero intentamos conversar decentemente. Porque finalmente ¿no? hay que decir que él es nice, is handsome, and is something. Ay, Ay, qué ay, bestia, qué discusión más pendeja, Dios ¿no? mío. Pero hay alguno Qué de la bestia. realidad ecuatoriana actual que admires bastante, que consideres como de izquierda, que admirable, o en tus clases de economía, algún economista No, que especialmente te digo, pero yo no tengo ningún problema con la gente que sea de izquierda o de derecha. O sea, yo leo mucho de los que piensan diferente a mí. Distinto, ajá. Ya. ¿Y O sea, con un yo barcelonista? yo no leo solo, ni oigo solo a los míos. Yo oigo a los otros. No estás en la cámara de eco. Pero mira, Ve, yo les llevo. Ah, los barcelonistas, ¿Y eso con digo. un barcelonista? Ah. Pero si yo ¿Tienes tengo- amigos barcelonistas? Sí. Pero si yo tengo un buen amigo mío que yo tengo una media suite en el Estadio de la Liga desde hace 20 años. Y un día les llevé a un amigo muy liguista, le invité ahí. Y después me dice, otra vez que le invité, me dice, ve, yo no vuelvo a ir a tu suite. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió? Me llevaste a mí y llevaste a 2 emelexistas. Así que no vuelvo a ir a tu suite. Todavía acordándose del 8-0. Así que y un par no te de preocupes. independientes. Del 7. Digo, ve, yo también me divierto llevándole a los del Barcelona. Es más, les digo, yo sí le extraño al Deportivo Quito. Porque nos falta alguien a quien estarle dando todos los días. Claro, pisotearle a alguien. Es como en las eliminatorias, sabes que siempre está Venezuela al final. Claro. Pero sí me hace falta Pero alguien ya del no. Quito para fregar ahora. Política. ¿Qué vamos a estar fregándole a alguien que juega contra la ferretería, Sí, no sé pobrecito. qué, en el terreno abandonado de no sé dónde, de Pobrecito, Amaguaña? No vamos a hacerles eso a los pobres. Muchísimas gracias, Pablo. Encantado. Muchas gracias. A los órdenes. Un abrazo a todos. Por la Encantado. info. Gracias.